Bueno, en este video vamos a aprender a crear campos en QGIS. Pero para crear campos primero debemos saber qué tipo de campos se pueden crear. Se pueden crear enteros cortos, enteros largos, flotantes, double, de texto y fecha. ¿Listo? Entonces vamos directamente a QGIS y vamos a realizar un ejemplo. Cargarlo con este. Vamos a abrir la tabla de atributos y vamos a aprender a crear y eliminar campos y a calcularlos como tal dentro del software QGIS. Para ello vamos a aprender aquí en el lápiz de la tabla de atributos, vamos a aprender su edición. Con el listón rojo podemos eliminar campos, con el listón amarillo podemos crear campos. Darle en el listón rojo, voy a eliminar estos campos que tengo acá, lo voy a dar a aceptar. Paro la edición dándole clic en el lápiz y le doy guardar los cambios. Ahora, para crear los campos lo podemos hacer de dos maneras. Nuevamente voy a prender la edición, voy al listón amarillo, por ejemplo tengo algo que se llama área KM. Entonces tengo número entero, corto, largo, número decimal real, que es el mismo double, texto, fecha, en este caso va a ser decimal real, y la precisión entonces la vamos a dejar de 3 con 3 decimales, y es como la precisión, el número de precisión de campo que requiere. Entonces nos crearía con 3 decimales. Aceptar. Y ahora voy al abaco y desde el abaco puedo crear un campo, crear campo virtual o actualizar un campo existente. Como ya lo creé, le voy a decir actualizar campo existente, área KM, y para calcular el área de un polígono, entonces voy acá a geometría, voy a encontrar área en signo pesos. Este tiene en cuenta si se ha establecido el elipsoide para el proyecto, entonces el área calculada será elipsoidal, y si no se ha establecido ningún elipsoide, entonces el área calculada será planimétrica. En este caso, las coordenadas de esta capa que se llama cobertura Tena están coordenadas planas. Le doy aquí y como lo quiero en kilómetros cuadrados lo divido en 1.000.000. Si lo quisiera en hectáreas lo dividiría en 10.000. Lo voy a aceptar y tengo el área calculada en kilómetros cuadrados. Ahora voy a crear los otros campos. Para crear los otros campos lo puedo hacer aquí desde el listón amarillo o desde el abaco también, como lo vimos ahorita, crear un campo nuevo. Ese campo lo voy a llamar área total. ¿Sí? Va a ser un número decimal real, una precisión de 3, y en este caso sería la suma. ¿Sí? Todo lo que es la suma de aquella área que es área KM. Bueno, entonces veámoslo aquí, así le damos a un número, le voy a dar un número 1 por el momento y lo voy a aceptar. La suma de área KM, entonces nos paramos afuera en la herramienta de estadísticas, escogemos la capa, en este caso es cobertura Tena, escogemos el campo área KM y aquí nos aparece la suma, en este caso sería 51,434. 51,434. Revisamos en la tabla de atributos. 51,434. Entonces voy al abaco nuevamente, le digo actualizar campo existente. Si lo hubiera tenido antes el área, pues lo hubiera puesto acá de una vez. 51,434. Aceptar, y es el área para total, que sería la sumatoria de todos estos polígonos pequeños. Para el porcentaje, entonces voy aquí al abaco, actualizar campo existente, perdón, crear un campo nuevo, lo vamos a llamar porcentaje, en este caso número decimal real, ¿sí? En este caso número decimal real con una precisión de 3, y lo vamos a hacer a través de una regla de 3. Entonces vamos a abrir un paréntesis y le digo campos y valores. En este caso sería el área de cada polígono multiplicada por 100 dividido en el área total.
aceptar, y aquí ya tendríamos los porcentajes. De mayor a menor en Tena, Cundinamarca, el que ocupa en cuanto a la capa de coberturas un mayor porcentaje sería mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, y el que ocupa un menor porcentaje sería bosque, galería, ripario. Paro la edición y le doy guardar. Esa sería una forma de crear campos, calcularlos dentro de un polígono. Miremos aquí a ver si tengo puntos. No, voy a cargar una capa de puntos. Por ejemplo, voy a cargar esta capa de estaciones, y a estas estaciones yo les voy a revisar la tabla de atributos. Yo le podría calcular la coordenada en X y en Y de latitud y longitud. Esto no la tengo, entonces voy a calcular la coordenada en X y Y. Voy directamente al abaco, voy a crear un campo nuevo que se llame X, será un número decimal real, y para calcular la coordenada en X entonces le ponemos antecedemos signo pesos X, si en este caso es de tipo geometría punto, y le doy a aceptar. Con una precisión de 3 o una precisión de 6 le damos aceptar. Listo. Ahora creo el otro campo que sería un Y de número decimal real, signo pesos Y, signo pesos Y de precisión 6, y aceptar. Y entonces al final de esta tabla tenemos el campo X y Y con una precisión de 6. Podríamos a un tipo línea, vamos a cargar un tipo línea. Voy a filtrarlo un momentico acá con formato Shade de Esri. Cargar una capa que se llama vía, abrir, añadir, cerrar, y podría yo calcularle a un tipo línea diferentes tipos de campos. Por lo pronto voy a calcularle la longitud, entonces crear un campo nuevo que lo voy a llamar longitud, la voy a calcular en kilómetros para cada una de ellas, decimal real. Si quieren podemos entrar aquí a geometría, en este caso sería len de longitud, el del signo pesos, en este caso planimétrica, como la tenemos en metros, quiero en kilómetros, entonces lo divido en 1000 para que me dé la longitud en kilómetros de cada una de las vías. Se va a demorar un poquito por lo que son bastantes registros, creo que son más de 1000, lógicamente, porque son todas las vías de Colombia. Tenemos 108.228 registros, y allí al finalizar tendría la longitud. Entonces podemos calcular diferentes campos. Recordemos entonces nuevamente, voy a prender acá un momento la lupa, que entramos en la tabla de atributos de cada capa, se prende la adición y vamos a tener la opción de crear un campo a través de este listón amarillo, eliminar campos a través de este listón rojo, y la calculadora de campos tanto de geometría como de campos es directamente esta, ¿sí? ¿Por qué la de campos? Porque por ejemplo vamos aquí a cobertura Tena y yo pude haber dicho una ocupación alta, media y baja. Pues pongamos alta, aquellos que tengan un mayor al 50%, media, mayores al entre 50 y 8%, y menores o baja ocupación los que sean menores al 8. Entonces generemos, voy a hacer una selección por atributos utilizando
el porcentaje. Entonces aquellas que sean mayores al 50, selecciónelos. Se va a seleccionar lógicamente solo a este. Voy al abaco, voy a crear un campo que se llame ocupación. Este sería de tipo texto. Voy a dejarle el número de caracteres que tengo acá, entonces me diría que máximo 10, pues voy a dejar solamente 10, pero ustedes pueden hasta 255 dependiendo el tamaño del texto que vayan a ingresar. En este caso sería la que está seleccionada, abro comillas, le voy a poner alto, cierro comillas y le doy a aceptar. Entonces, lo único que se puso fue al alto. Limpio acá, hago otra selección, por ejemplo de los campos y valores, el porcentaje, todo sea menor, por ejemplo menor al 8%, y aquellos que son menores al 8% su ocupación será baja. Digo ocupación con respecto al porcentaje que tiene en relación al total del municipio. Entonces le pongo aquí baja, ¿sí? Y le digo acá actualizar campo existente, ocupación, y solamente sobre los seleccionados le va a poner este texto. Y los que faltan son estos, los menores a 50 y mayores o iguales al 8%, sería una ocupación, actualizar campo, media, ¿sí? O moderada. Eso es como también podemos ver que es una calculadora de campos. Aceptar y ya lo tendríamos. Paro la edición, guardo los cambios y limpio toda selección. Y ahí también verificamos que es una calculadora de campos. Espero que este video les sea de utilidad para agregar, eliminar y calcular campos. Hasta una próxima.